acerca de su vida. Y cabe recalcar de que esto no es terapia, solo es una entrevista. Como antes habíamos conversado, usted me había mencionado de que tiene un consumo. ¿Podría decirme qué consume y desde qué edad consume? Yo consumo marihuana y tenía 14 años ¿Ya? ¿Y cómo empezó este consumo? porque yo empecé con mi padre. ¿Ya? Fue con el que me enseñó cuando tenía la de 14 años. ¿Ya? Y después siguió usted con el consumo solo por cuando se juntaba con su papá o ya independientemente. Ya fue independiente. Ya empecé a tener otras sustancias cuando estaba en la calle, en las fiestas. Acabado totalmente. ¿Qué sustancias más ha probado usted? Cocaína, base de cocaína, que es el perico, cocaína y el rechazo de la cocaína. ¿Ya? ¿Qué efectos ha causado esto en usted? Psicosis, manera totalmente ida, ¿Ya? ida, ida. ¿Y a nivel de satisfacción? Y es adictivo. ¿Ya? También me había mencionado de que tiene un proceso de rehabilitación. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de rehabilitación? Fue que tenía 17 años. Fue cuando tuve mi primer centro de rehabilitación, ¿Ya? en lo cual estuve 4 meses internado. Ya. Cuando yo salí estuve más o menos 2 meses en abstinencia y recaí. 2 meses. Sí, ¿Con qué recayó? lo primero que recaí fue con alcohol. Ya. O sea, sí se puede, digamos, no es necesariamente que recaiga con la misma sustancia por la cual fue considerado un adicto, sino que puede variar en otras sustancias. A la final todos son componentes de drogas. Sí, porque a mí la verdad no me gustaba el alcohol, no soy alguien que diga, me gusta tomar. Ya. No soy muy fanático del alcohol, pero sabes, cuando yo tomé alcohol, mi mente ya me dictaba que ya me recaí, Ya. que ahora sí podía fumar. Y lo que si sabes que tomar alcohol, no me emborraché ni nada, pero mi mente ya me dijo que estoy recaído y ahora sí puedo fumar. Y lo que hice fue ir a fumar. Fue como empezó todo a recaída. ¿Y la recaída cómo fue? ¿Fue más explosiva que antes o fue calmada? No fue más explosiva. Cuando yo estaba internado uno escucha demasiadas cosas en los centros de rehabilitación. Uno en los centros de rehabilitación escucha demasiadas cosas locas, no uno que cosas no se imagina. Ya. Los centros de rehabilitación es un lugar que se hablan cosas muy sagradas, hay cosas buenas y cosas malas. Ya. Porque uno ahí aprende también maneras de drogarse, también maneras de acabarse la vida. La recuperación es un cuchillo de doble filo. Bien lo use y se recupera, tiene una buena vida, o bien vive de recaída en recaída, cada vez acabarse más la vida. Y hasta llegar a un punto en el que se muere. O queda en un hospital o va a la cárcel, es eso. Es lo único final. Ya. Y en lo que fue en su proceso de recaída, ¿se sintió tal vez culpable con sus familiares, con usted mismo? ¿Con quién más pesaba la culpa? ¿O a quién más echaba la culpa por su recaída? Cuando uno está abstinente, cuando uno está en juicio, digamos, es muy común que eche la culpa a las personas o a uno mismo. Pero cuando uno está llevado ya de la sustancia, cuando está en un punto ya crónico, en un estado que ya es un impositivo total, como que no le importa nadie, no le Ya. importa él mismo y ya. Con que yo tenga para drogar es lo único que uno piensa ahí. Uno no tiene una vida. ¿Y, su, y sus objetivos que tiene en la vida se han llegado a detenerse a causa del consumo? Sí, demasiados. Uno llega a un punto en el que piensa que puede controlar. Ya. Y no es así. En el punto que usted pensó en el que podría controlar, en qué punto le clasificaría? ¿En el comienzo, en el inicio o ya cuando se sentía perdido? Y cuando me sentía perdido, ya cuando uno llega a un punto en el que no puede dejar. Y ahí tiene síntomas de abstinencia, desesperación, todo eso. Uno llega a ese punto en el que sabe que uno ya no está bien.
Cuando tuvo su primer proceso de rehabilitación, ¿qué síntomas de abstinencia tuvo? Yo cuando tuve apenas 4 días en el centro de rehabilitación que estuve en cine de abstinencia que ahí me torcí. Y fue demasiado loco porque yo no capaz de llegar a vivir eso. Ya, porque vivía todo el tiempo que vivía ahí, entonces yo me drogaba todos los días. No había día que yo no me drogué, todos los días me drogaba. Y mi cuerpo lo único que recibía eso. Mi cuerpo solo funcionaba a base de drogas. ¿Sí? Y al tener apenas 4 días de abstinencia fue como que fue totalmente la abstinencia. Mi cuerpo apenas estaba queriéndose limpiar. Ya. Eso fue. Y en el proceso de desintoxicación de su cuerpo, ¿qué fue lo que más le costó? Ya que en el proceso en el que es entrar en un centro de rehabilitación, también cabe recalcarse que está con más personas que sufren de adicciones. ¿Qué es lo que más le costó? ¿Convivir con más personas adictas o con usted mismo? Convivir con uno mismo y también con personas adictas, en gran parte, porque son las únicas personas que vemos todos los días. Todos los días. Y uno cuando tiene un consumo crónico de cualquier sustancia, uno tiene que en las calles aspira a tener voces, maneras de hablar, como que cosas que uno ve ahí, son cosas que ya son la magia, ¿sí? Pero uno solamente aparenta, no es que sea, uno solamente aparenta. Y al estar uno en un centro de con gente así, hay veces que a veces se rayan entre ellos mismos, no se pueden ver, como que hay problemas entre nosotros mismos, no podemos convivir algunas de las veces. Ya. Más que todo creo que fue grande, por lo cual empezó su consumo desde los 14 años. ¿Cómo en su proceso de rehabilitación lo tomó de que la persona que le inició a consumir fue su padre? Fue cuando, o sea, yo mi papá conocí cuando tenía 14 años. Le conoció a su papá a los Sí, 14 años, ¿ya? fue, o sea, cuando yo nunca conocí a mi papá. Ya. Yo después de 14 años conocí a mi papá y esperaba que sea como padre, no sé, que te lleve a jugar, o sea, padre prácticamente. Ya. Padre exactamente lo que es ser padre. Pero no, si él me enseñó que era tomar, andar fumando y todo eso. Y para él hacer eso estaba bien, nunca fue como que me dijo está mal o nunca me tocó decir en ningún aspecto. Para él era mejor que yo lo haga. ¿Por qué? No sé, a él le gustaba, o sea, era que le gustaba, o sea, quería que lo haga. Que siga sus pasos, digamos. Y exactamente, y me obligaba a hacerlo. Y en su árbol genealógico, o sea, por parte de paterna, ya nos menciona que su papá tiene un consumo de sustancias. ¿Y por parte de su mamá existe ese consumo? No. Solo por parte de paterna. Sí. Interesante. Bueno, después de esto nos comenta de que tuvo lo que fue su recaída, en la cual fue más masiva a comparación de las anteriores veces. Y después también tuvo otros centros de rehabilitación, por lo que tengo entendido. ¿Cómo fue este y a qué se debió? ¿O usted mismo pensó en que estaba mal y decidió tomar este paso? No. Te llega un punto en el que me valía ya. Yo tenía problemas, demasiado problemáticos. Llegó un punto de irme preso. Después preso, yo cuando ya era mayor de edad, Ya. ya podía irme preso. Porque la mayoría de veces se quedó preso, pero yo soy menor de edad. Y nunca podía hacer nada. Oh, ya. Entonces me llevaban, pero ahora que a la mayoría de edad me llevaron preso. Tuve unos problemas. No, en sí no me sentenciaron ni nada, pero ya quedé como que manchado en sí. Y fue cuando mi familia decidió internarme nuevamente. Ya. Decidieron internar nuevamente en otro centro de rehabilitación. Uno diferente, no el mismo. Sí, otro diferente. Ya. Y ahí estaba 6 meses, 100 días estaba ahí. Y ¿Cómo era la psicosis cuando estaba en consumo? ¿Tenía delirios? llegó un punto en el que escuchaba voces o veía cosas así. ¿Voces que le decían qué? O O sea, nada, tipo como si estuvieran hablando así, personas así, no como que me estuvieran hablando. ya. Sentía cosas que veía aquí, yo escuchaba de la manera, yo qué sé, de aquí puedo escuchar a 1 kilómetro, no sé, sentía así.
Ya. Era demasiado sensible, como que el oído así bien sensible. Tal vez sentía que sentía que le perseguían o algo. Y algunas veces, Eso más pasó cuando se cayó o antes sí, mismo. cuando era que fue más eso. Tu reñido que transmite demasiado. Mm, Y bueno, a base de toda la información que usted me ha dado y recapitulando todo, ¿qué es lo que el detonante más fuerte para las recaídas que ha tenido usted? ¿Qué factor estresante fue el que más detonó como para que usted tuviera esas recaídas? Cuando alguien creo que realmente no quiere cambiar. Hay una parte en el libro de Centro de Nutrición, que es el libro de Narcóticos Anónimos, Ya, que es la tercera tradición en el libro. Y esa tercera tradición le habla que pueden pegarle, golpearle, amenazarle, sentenciarle, pero si esa persona no tiene un deseo de cambiar, nunca la va a hacer. Nunca la va a hacer. Porque para llegar al punto de la recuperación es como que uno llega y dice, estoy 6 meses y ya me recuperé. claro. El proceso es como que tienes que dedicarte a leer, a buscar en ti mismo, a hablar sobre tu pasado. Porque hay un dicho en la sala de terapia que dice, todo lo que dice en sala de terapia queda en sala de terapia. Y es porque en un centro de rehabilitación te sacan cosas muy fuertes de tu vida que no entendías y te guían para poder sacar todo eso. Porque eso es lo que el consumo, que lo que tú tienes. Hay una página en el libro muy interesante que dice que el detonante final de nuestra vida, perdón, el detonante final de nuestro consumo fue cuando empezamos a drogarnos ya. Nosotros, dice así que el detonante final fue cuando empezamos a drogarnos. Y fue porque antes de eso, muchas de las veces ya eran, no sé, majaderos, o robaban, o hacían otras cosas, como que tenían en sí ya rebeldía, ¿sí? Cosa que al final les toca